Lo que están viendo en sus pantallas son las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de un modesto barrio de Xochimilco en la Ciudad de México. Estas imágenes muestran los últimos momentos con vida de una niña de 7 años llamada Fátima Cecilia Aldrillet Antón, cuyo trágico final levantó una oleada de indignación en México. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que conozcas todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy estoy más contenta de lo normal porque tengo un invitado especial. Este video lo voy a hacer en colaboración con Carlos del canal Crónica Criminal. Van a encontrar el enlace a su canal en la descripción de este video y también en un mensaje fijado que yo les dejaré. Les recomiendo que vayan porque tiene muy buen contenido. Hola, yo soy Carlos y me siento muy a gusto de estar acá con ustedes y haciendo esta colaboración con Lesma. Antes de comenzar los invito a visitar mi canal Crónica Criminal, en el que estaré publicando de 2 a 3 videos por semana. Estoy seguro que el caso de hoy dejará en nosotros grandes enseñanzas y profundas reflexiones. Dicho esto, arranquemos con toda la información referente al caso de hoy. Hoy les tenemos un caso sucedido en México, el de Fátima Cecilia. Acompáñennos a ver todos los detalles. Fátima Cecilia Aldrillet Antón nació el 8 de enero de 2013 en la Ciudad de México. Fue la menor y la única hija en común de la pareja conformada por María Magdalena Antón y José Luis Aldrillet, quienes ya tenían hijos de relaciones anteriores, por lo cual Fátima tuvo 4 medio hermanos. Según los reportes, Magdalena y José Luis vivían con sus 3 hijos menores, entre ellos Fátima, en una casa modesta situada en Xochimilco, al sur de la capital del país. La hermana mayor, una joven llamada Carla, ya se había independizado y residía en la misma localidad. Algunas fuentes aseguran que las condiciones de la familia eran precarias y que los menores estaban mayormente desatendidos. Al parecer, el padre de los niños, quien ya rondaba los 70 años, presentaba síntomas de demencia senil, mientras que la madre tenía leves problemas de salud mental. La situación de la pareja evidentemente limitaba sus opciones en el campo laboral, lo que generaba severas dificultades económicas. Los informes indican que originalmente José Luis era zapatero, pero después de mudarse con Magdalena comenzó a trabajar como mototaxista. De Magdalena se sabe que en cierta época de su vida trabajó como empleada doméstica, pero un día decidió dejar este trabajo para dedicarse a vender dulces en la calle, una actividad que realizaba casi todos los días. En muchas ocasiones ella se llevaba a la propia Fátima o a su otro hijo de 9 años para que le hicieran compañía. Ya podemos intuir que estos 2 trabajos no daban abasto económicamente para mantener a una familia tan numerosa y con tantas necesidades. La ropa, los zapatos y los juguetes que usaban los niños usualmente eran usados, regalados por vecinos, o muchas veces también encontrados en la basura. Según contó la hermana de Magdalena, ellos ya habían reportado la situación de la familia a las autoridades, porque en su familia había un largo historial de problemas mentales. Se comentó que desde 2015 ellos ya tenían un expediente abierto por la negligencia en la que vivían los menores, pero hasta ese momento las autoridades no habían hecho nada. De hecho, una trabajadora social de la institución visitó el hogar, pero en febrero de 2016 el expediente se cerró. Un año más tarde, en 2017, Sonia denunció a los padres por negligencia y descuido. Además, pidió orientación para tramitar la custodia de sus sobrinos, y aunque la institución le dio la información, por razones que se desconocen, el proceso no continuó. Pese a las dificultades, los hijos de Magdalena y José Luis siguieron bajo su resguardo y hasta donde se sabe, para inicios de 2020, el niño de 9 años y Fátima de 7 asistían con regularidad a la escuela pública Enrique Rebsamen, donde cursaban primaria. Según los informes, para que Magdalena pudiera salir a trabajar, habían inscrito al niño en el turno de la mañana, mientras que Fátima, quien cursaba primer año, tenía el turno vespertino. La pequeña entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6:30. Quienes la conocieron describieron a Fátima como una niña alegre, simpática, carismática y llena de vida. De hecho, mucha gente comentaba que, si la escuchabas hablar, decía que su sueño era convertirse en doctora o en millonaria para ayudar a los más necesitados. Solía entablar conversación con cualquier persona sin importar si la conocía.
Estas cualidades las empleaba también para pedir dinero en la calle para comprar sus dulces favoritos. Sin embargo, era una niña muy obediente y seguía al pie de la letra las instrucciones que le daban su madre y sus maestros. Podría decirse que Fátima llevaba una infancia feliz y despreocupada, ajena a las carencias y dificultades que enfrentaban en casa. No obstante, los días alegres de sonrisas, sueños y juegos infantiles llegarían a su fin de la peor manera, cuando una terrible tragedia cambió el mundo de la familia para siempre. El martes 11 de febrero de 2020 transcurrió como cualquier otro día en el hogar de los Aldriguet y Antón. Cada uno cumplió sus obligaciones en la mañana y, como siempre, Fátima entró a clases a las 2 en punto para esperar que su madre la recogiera a las 6:30 de la tarde. Al parecer, Magdalena estuvo quebrantada de salud ese día y avisó que llegaría con algo de retraso a buscar a su hija al plantel, situado a pocas cuadras de distancia. Cuando finalmente llegó sobre las 6:40 de la tarde, quedaban pocos estudiantes esperando por sus representantes. Fátima no estaba entre quienes aguardaban en una fila, así que comenzó a buscarla por todas partes, pero no la encontró. Le preguntó a los maestros y directivos del plantel a quién se la habían entregado, pero nadie supo darle respuesta. Aparentemente la persona que la atendió cuando llamó para avisar que llegaría tarde, no les dio el mensaje a los que estaban en la puerta despachando a los niños. De acuerdo con algunas versiones, la niña fue retirada por un adulto. Alguien le dijo a Magdalena que se había ido con un hombre, por lo que ella pensó que pudo tratarse de José Luis, así que llamó para preguntarle si él había ido a la escuela a buscarla. Cuando José Luis le comentó a Magdalena que él no había ido a buscar a Fátima y que no sabía dónde estaba, la mujer se preocupó. Los vecinos, amigos y familiares salieron a la calle con ella para poder buscar a la niña. Caminaron por muchos lugares llamando a Fátima y preguntando por ella, pero esta búsqueda no dio sus frutos. Unas horas después, José Luis y su hija mayor Carla se acercaron a una comisaría para poner la denuncia de desaparición. Pero a pesar de que Fátima era una niña, según ellos comentaron más adelante, los policías en ese momento les dijeron que tenían que esperar unas horas más, que ellos no podían empezar a buscar a la pequeña. Esa noche nadie durmió en la casa de la familia. Mientras algunos seguían buscando por el barrio, otros permanecieron en la vivienda esperando el regreso de Fátima. A primera hora de la mañana, ya del miércoles 12, todos acudieron a la fiscalía para hacer la denuncia. Desde este lugar fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas, conocida por sus siglas como FIPEDE, donde finalmente se abrió un expediente de investigación. Ese mismo día se emitió la alerta Amber y se activó el protocolo de búsqueda en aeropuertos y terminales de autobuses. También se notificó a las autoridades estatales y a los medios digitales para que difundieran la noticia y así obtener más ayuda de la ciudadanía. No obstante, había una discrepancia entre las dos fichas de búsqueda que se habían emitido. Mientras que en la de la Fiscalía se dijo que a Fátima se la había llevado un hombre, en la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos se mencionaba a una mujer. Eso sí, ambas coincidían en que el último lugar donde la vieron fue en su escuela. La comunidad estaba consternada por la desaparición de la pequeña y muchos se unieron de forma voluntaria a la búsqueda. Pegaron carteles con la foto de la niña por todas partes y salieron a las calles a ver qué sucedía. Esto con la esperanza de que alguien la hubiese visto y pudiera llevarla de regreso con sus seres queridos. El jueves 13 y el viernes 14 de febrero, funcionarios de la Fiscalía de Justicia Capitalina recorrieron las calles y otras áreas adyacentes a la escuela, recabando grabaciones de cámaras de seguridad esperando encontrar alguna pista. Con esta investigación obtuvieron los videos captados por dispositivos públicos, así como de viviendas y establecimientos comerciales de la zona. Esto a partir de la hora en la que se estimaba que Fátima había salido de clases. A medida que avanzaban la investigación, sin que se supiera quién se la llevó y su posible paradero, la preocupación de Magdalena y del resto de la familia se iba transformando en angustia. Los seres queridos de la niña no cesaban en su llamado a las autoridades a que intensificaran la búsqueda de Fátima, pues con cada hora que pasaba comenzaban a temer lo peor. Lastimosamente, los peores miedos de todos se hicieron realidad 4 días después de que la niña fue vista por última vez, cuando un macabro hallazgo acabó con todas las esperanzas de hallar a Fátima con vida. Ese sábado 15 de febrero se informó que entre 1:30 y las 2 de la tarde,
Los oficiales de policía adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron el cuerpo sin vida de una niña, envuelto en bolsas plásticas, abandonado en un terreno baldío. Aunque no se había confirmado aún que los restos eran de Fátima, todo parecía indicar que se trataba de ella, pues el lugar estaba a poco más de 3 kilómetros de su escuela y aproximadamente 1,5 kilómetros de su casa. Informes preliminares indicaban que el cuerpo presentaba signos de violencia y abuso sexual, lo cual fue corroborado posteriormente por los examinadores forenses. De inmediato, la Fiscalía abrió el expediente de la investigación por feminicidio y en pocas horas se confirmó que los restos pertenecían a la menor desaparecida. Para ese momento, las autoridades habían confirmado, mediante los videos captados por distintas cámaras de seguridad, que Fátima salió del colegio con una mujer que la tomó de la mano, tal como se ve en las imágenes que reprodujimos al inicio de este video, y se la llevó. En las grabaciones se observa cómo la mujer voltea hacia atrás varias veces mientras llevaba a la criatura tomada de la mano. Otras cámaras registraron el recorrido que hicieron hasta abordar un vehículo blanco, presumiblemente un taxi que las llevó hasta una dirección dentro de la misma colonia. La Fiscalía General de Justicia Capitalina difundió un retrato hablado de la mujer que recogió a la menor de la escuela. La ficha señalaba que la sospechosa era de complexión mediana y que debía tener entre 42 y 45 años. Además, tal como se observa en las imágenes, vestía falda y llevaba suéter a rayas y zapatos blancos. La institución también informó que se ofrecía una recompensa de 200,000 pesos mexicanos, equivalente a poco más de $107,000, por información que permitiera identificar a la sospechosa y facilitar su captura. La noticia del deceso de la menor y los perturbadores detalles del crimen indignaron a todos sus vecinos, quienes organizaron una protesta para exigir a las autoridades justicia para Fátima y castigo para su asesino. A primera hora del lunes 17, vecinos de ambas localidades cerraron el paso vehicular en accesos importantes para hacer presión a las autoridades. A raíz de la manifestación, un vocero de la Fiscalía General de Justicia se reunió con residentes del lugar y les informó que estaban investigando en el entorno de la menor, porque la desaparición, defunción y posterior hallazgo de Fátima ocurrieron en un radio de unos 2 kilómetros. El funcionario también dijo que no se estaba investigando ninguna línea que tuviera que ver con la venta de órganos o la trata de personas. Pensaban que era algo completamente distinto a esto. Además, también se difundieron las distintas imágenes de los videos de seguridad, donde se puede ver a Fátima con la mujer que se la llevó caminar un poco en la calle y luego abordar un automóvil de color blanco. Poco a poco el caso se fue haciendo muy conocido, especialmente en las redes sociales, una herramienta muy importante hoy en día. En estas los usuarios deseaban que se hiciera justicia por Fátima, pedían explicaciones a las autoridades. Mientras tanto, los familiares de Fátima, mientras esperaban su cuerpo a las afueras del Instituto Forense, criticaron el actuar de las autoridades. Ellos decían que si se hubiese tomado la denuncia cuando fueron por primera vez, solamente unas horas después de que se vio a la pequeña con vida, ella tal vez todavía estuviera con ellos, porque se hubiese hecho una investigación más rápida y la podrían haber encontrado con vida. Por su parte, Magdalena ofreció declaraciones a los medios locales, frente a la entonces jefa de gobierno de la capital y la actual presidenta del país, Claudia Sheinbaum, exigiendo que se hiciera justicia. Magdalena negó reconocer a la mujer del video y señaló a un hombre llamado Alan Herrera como el presunto autor del crimen, pues según dijo, ese hombre le había quitado la vida a su hermana y que tenía amenazada a su familia. La trama se complicó todavía más cuando la titular de la Fiscalía General de Justicia declaró en una entrevista que el sujeto al que Magdalena mencionó había fallecido unos años atrás y que varios miembros de su familia informaron que la hermana a la que supuestamente habían ultimado estaba viva y que residía en los Estados Unidos. De igual modo, la funcionaria hizo referencia a los problemas de salud mental tanto de Magdalena como de José Luis. Entretanto, la misma tarde del 17 de febrero, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publicó una ficha informativa en la que señalaban que entre 2015 y 2017, como ya hemos mencionado nosotros, la institución recibió 2 reportes sobre las condiciones del hogar de la familia, en los que se hablaba de problemas de descuido y maltrato emocional. Estas declaraciones fueron fuertemente criticadas, especialmente por los grupos que apoyan los derechos de las mujeres,
y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que señalaron a las instancias gubernamentales de utilizar esa información en ese preciso momento para revictimizar a la familia de Fátima y trasladarles la culpa de su muerte. Más tarde ese día, los restos de la niña llegaron a su vivienda, donde familiares, amigos y vecinos la esperaban desde temprano para iniciar su velatorio. Se vieron desgarradores escenas de dolor a lo largo de toda la noche, en medio de exigencias de castigo para los responsables del crimen. El martes 18, cientos de personas conmovidas por la terrible tragedia se congregaron en el funeral llevando globos blancos y flores en homenaje a la pequeña y gritando consignas exigiendo justicia y en contra de los feminicidios. El multitudinario cortejo fúnebre recorrió las calles del barrio hasta el panteón donde fue finalmente sepultada. Para ese momento, las autoridades habían identificado a la mujer que se llevó a la niña de la escuela como Gladys Giovanna Cruz Hernández, de 27 años. Su pareja, Mario Alberto Reyes Nájera, de 29, también era investigado por estar implicado en el caso. Ambos sospechosos eran originarios de Xochimilco. Según los reportes, tenían 8 años juntos y fruto de esa relación nacieron 3 hijos. Al parecer, la relación estaba marcada por los problemas y en la comunidad se comentaba que constantemente estaban peleando. Trascendió que el sujeto era conocido por sus allegados como el Tortuga y que para el momento de los hechos llevaba aproximadamente 6 años trabajando como mototaxista en un sitio cercano a su casa. Según algunas fuentes, sus compañeros lo consideraban una persona solitaria y comentaron que en una oportunidad le retiraron la placa porque no rendía cuentas y porque, además, constantemente se veía envuelto en rencillas con otros conductores. En cuanto a Gladys, al parecer los vecinos dijeron que se dedicaba ocasionalmente a vender tamales, pero por lo general se quedaba en casa cuidando de sus hijos. Incluso algunos afirmaron que uno de los niños estudiaba en la misma escuela de donde la mujer se llevó a Fátima. De igual modo, se dio a conocer que 5 personas habían declarado ante el Ministerio Público en calidad de testigos. Los testimonios condujeron a un inmueble que fue allanado por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la madrugada del 19 de febrero. Las autoridades indicaron que ese fue el lugar donde retuvieron a Fátima, ya que durante la inspección encontraron en el interior la ropa de la menor, sus zapatos y documentos de identidad relacionados con sus padres, así como rastros hemáticos que posteriormente se comprobó contenían el ADN de la niña. Los testigos también mencionaron otras 2 direcciones donde posiblemente pudieran estar escondidos los sospechosos, cuyas fotos se difundieron de forma masiva por los medios de comunicación, a la espera de que surgiera una pista que condujera a su captura. Por otra parte, en una rueda de prensa, la titular de la Fiscalía confirmó que la autopsia reveló que, antes de fallecer, la pequeña Fátima fue golpeada y agredida sexualmente, lo que generó mayor indignación en la población que no cesaba de exigir justicia. Pocas horas después de confirmarse la identidad de los sospechosos, la noche del miércoles 19 de febrero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que los presuntos responsables habían sido detenidos por funcionarios policiales, con el apoyo de la Guardia Nacional. Varios reportes de prensa coinciden en que Irma Reyes Castañeda, tía de Mario, fue una figura clave en la resolución del caso, que como ya sabemos tenía conmocionado a todo el país. Y es que en declaraciones posteriores se indicó que algunos días después del fallecimiento de Fátima y ya cuando el caso estaba siendo muy sonado en los medios de comunicación, tanto Mario como su esposa junto con sus hijos huyeron de su casa y llegaron hasta la casa de esta tía de nombre Irma. A la mujer le pareció demasiado sospechosa la visita de su sobrino, a quien no veía hacía 22 años cuando murió su hermano. La mujer declaró a los medios de comunicación que el hombre se presentó ante ella como el hijo de Pepe, el nombre de su hermano, y le dijo que tanto él como su esposa y sus hijos estaban buscando un lugar para alquilar. La mujer le comentó que ella tenía una habitación anexa a su casa y que allí podían quedarse mientras conseguían algo más cómodo. 3 días después de esto, el 19 de febrero, Irma estaba viendo la televisión junto a Mayela Hernández, una mujer que también vivía en su casa, cuando una noticia les llamó poderosamente la atención. En un reporte relacionado con la desaparición y ya asesinato de Fátima, mostraron una foto de la sospechosa, y a ella le dio la impresión que tenía un gran parecido con la mujer de su sobrino. Luego en pantalla apareció la imagen del segundo implicado,
y ya a Irma no le quedaron dudas. Se trataba de Mario, su sobrino. Indignada, la mujer fue a la habitación donde se quedaban y los encaró con firmeza. Les preguntó qué habían hecho, pero ellos simplemente guardaron silencio. Ella no iba a darse por vencida hasta saber la verdad, y los siguió increpando, preguntándoles si ellos eran los autores de aquel horrible hecho. Ellos lo que hicieron fue asentir, e Irma sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Aún así, insistió cuestionando a la pareja sobre quién le había quitado la vida a Fátima. Inicialmente Mario señaló a Gladys, pero finalmente admitieron que entre ambos le habían quitado la vida a Fátima, poniéndole un cinturón alrededor del cuello. Según las reseñas, cuando Irma quiso saber los motivos de sus horribles acciones, la mujer relató que Mario le había pedido, con sus propias palabras, un regalito, una novia joven que le durara mucho tiempo. También dijo que él la había amenazado de tomar a una de sus hijas si ella no le llevaba a una niña, por lo que temerosa decidió llevarse a Fátima a la salida de la escuela y entregársela a este hombre. Aparentemente también le contaron que en principio no tenían planeado ultimarla, pero cuando vieron que el caso había ganado notoriedad y que las autoridades los buscaban, decidieron quitarle la vida y escapar. Según el relato de Irma, su sobrino no mostró arrepentimiento cuando les pidió que se entregaran y pagaran por lo que habían hecho. Pero cuando él salió de la habitación, Gladys se arrodilló y les pidió que los ayudara. Entonces la mujer salió de la casa y le pidió a su hermano que llamara a la policía porque los iba a entregar, pues ellos eran los que aparecían en la televisión por el caso de la niña raptada y asesinada. La pareja trató de huir, pero era demasiado tarde. Alertados sobre su presencia en el lugar, oficiales de la policía municipal llegaron para detenerlos. Mario les ofreció 500 pesos, menos de $30, para que los dejaran ir, pero los agentes no aceptaron el soborno y luego llegaron refuerzos de la Guardia Nacional. Esa misma noche, la jefa de gobierno de Ciudad de México informó a través de sus redes sociales sobre la captura de los presuntos responsables del feminicidio de Fátima. Al día siguiente, 20 de febrero, el secretario de Seguridad Ciudadana confirmó el arresto de la pareja y dijo que estaba descartado que el crimen se hubiese llevado a cabo por dinero. Agregó que estaban a la espera de las órdenes de aprehensión para poder trasladarlos a la Ciudad de México para ser procesados. Las autoridades entonces anunciaron que buscarían imputarles el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño. Asimismo, tras conocerse la noticia, los medios recogieron impresiones de Marcelina Cruz Hernández, madre de Gladys, quien aseguró que su hija sería incapaz de cometer un crimen de esa naturaleza, pero su yerno sí, al que calificó como un hombre violento. La mujer relató que en más de una ocasión tuvo que ayudar a su hija a escapar de su pareja, pero debido a que le temía, siempre terminaba regresando con él. Afirmó que Mario le había hecho mucho daño a Gladys, por lo que en al menos 3 oportunidades se la llevó a vivir con ella, pero el sujeto siempre iba a buscarla y la amenazaba para que volviera con él. De igual modo, negó que la mujer que aparece en los videos fuese su hija, pues Gladys no usaba falda y tampoco usaba un suéter a rayas. Pero cuando comenzó a figurar como sospechosa, ella misma le aconsejó que se entregara para que aclarara las cosas, pues si no estaba implicada, no tenía nada que temer. Por otro lado, Magdalena dio unas declaraciones que dieron todavía más dudas al caso. Ella afirmó que en efecto conocía a Gladys. Comentó que unos meses atrás había estado viviendo en su casa porque estaba huyendo de su esposo, quien supuestamente la maltrataba. Pero eso sí, dijo que ella jamás había visto a Mario. En la entrevista, Magdalena confesó que ella pensaba que Gladys no era la culpable. Dijo que no la veía tan mala o con un corazón tan frío, según sus propias palabras, para realizar un acto como este. Cuando siguieron increpando a Magdalena de por qué sentía que Gladys era inocente, ella dijo que era porque Gladys también tenía hijas al igual que ella, y que ella, Magdalena, no tenía el valor de quitarle la vida a otra niña. También comentó que mientras la mujer estuvo viviendo en su casa no tuvo problemas ni con ella ni con sus hijos, y que trató muy bien a los menores, incluida a Fátima. En esa misma entrevista, Magdalena volvió a sacar a relucir el nombre de Alan Herrera, afirmando que él estaba detrás del crimen. Pero como ya sabemos, este hombre estaba fallecido, y la fiscalía volvió a decir lo mismo, que él ya no estaba con vida. Finalmente admitió que no creía en la culpabilidad de Gladys, pero a final de cuentas alguien se había llevado a Fátima y una persona tenía que pagar.
Lo cierto es que después de la detención de Gladys y Mario, la fiscalía anunció que serían procesados por los delitos de feminicidio y secuestro agravado, esto como sospechosos de haber cometido una sustracción ilegal y haberle quitado la vida a Fátima. Durante la audiencia de imputación, decenas de personas se congregaron a las afueras de la fiscalía. Cuando llegaron los detenidos, los insultaron y exigieron para ellos un castigo severo. De acuerdo con la fiscalía, los elementos de prueba presentados fueron suficientes para que el juez de control los vinculara a proceso por su probable participación en el crimen. Asimismo, el magistrado les dictó una medida de prisión preventiva oficiosa para que fuesen llevados a un centro de reinserción femenil y también a un reclusorio preventivo varonil. Ellos fueron trasladados a estos lugares el viernes 21 de febrero. Apenas 4 días después de su ingreso a estos centros, Gladys y Mario solicitaron vigilancia especial a las autoridades, pues habían recibido distintas amenazas. Y no era de extrañarse, el caso de Fátima estaba siendo muy comentado, y además de eso se trataba de un crimen a una menor de edad. Los reportes de la prensa citaban distintas fuentes anónimas, que supuestamente dijeron que ambos estaban en áreas restringidas, pero que una vez salieran de allí estarían en problemas, ya que el resto de internos estaban muy molestos por lo que habían hecho. De hecho, uno de los informantes aseguró que Mario ya había sido agredido, pero esta versión no fue confirmada por las autoridades, y tampoco se conoce si la solicitud de protección les fue concedida. Lo cierto es que luego de la imputación, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México dio como plazo 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual Gladys y Mario permanecerían en prisión, mientras que peritos y oficiales de la Policía de Investigación continuaban recabando pruebas. Una de las evidencias que aún seguían buscando los especialistas de la Fiscalía era el cinturón que, según la declaración de Gladys, fue usado para quitarle la vida a Fátima. De acuerdo con el expediente, los exámenes forenses determinaron que Mario agredió sexualmente a la menor, que más tarde fue sofocada en la residencia de la pareja. Luego, el imputado envolvió el cuerpo de la niña en una lona blanca y durante la noche utilizó el mototaxi con el que trabajaba para trasladarlo hasta el lote baldío, donde días después fue localizado por las autoridades. Según la declaración de Mario, Gladys aceptó participar y fue justamente ella quien sugirió el lugar donde se deshicieron de la pequeña, debido a que ella solía pasar con frecuencia en ese mismo lugar donde posteriormente fue abandonada. Se conoció que tras la captura e imputación de la pareja, sus 3 hijos habían quedado bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia y que las evaluaciones que les practicaron revelaron que los niños mostraban signos de abandono. Además, refirieron que fueron objetos de tocamientos y que Mario los forzaba a ver y hacer ciertas cosas en contra de su voluntad. Transcurridos los 4 meses fijados para el cierre de la investigación, el inicio del proceso sufrió una serie de retrasos y diferimientos debido a numerosos recursos de amparo introducidos por la defensa, a los que se sumaron más tarde las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria mundial. A medida que pasaba el tiempo sin una condena, crecía el descontento de la sociedad y recrudecían los señalamientos de negligencia que desde un principio rodearon al caso. En primer lugar, se cuestionaba a las autoridades de la escuela por permitir la entrega de la menor a una persona no autorizada. Según las normas, después de 20 minutos de espera, si el alumno no es recogido por la persona acreditada, debe ser custodiado por un maestro o directivo del plantel a una oficina o agencia de la Fiscalía, y en ningún momento debe esperar solo fuera de la institución. Algunas fuentes refieren que, tras las denuncias, el director de la escuela fue separado de su cargo mientras se realizaban las investigaciones pertinentes. Por otra parte, tanto la familia de la víctima como la ciudadanía consideraron que hubo negligencia cuando los parientes de Fátima acudieron por primera vez a la Fiscalía a denunciar su desaparición y les dijeron que debían esperar 72 horas. Además, también se habló de que la ficha de búsqueda no fue compartida en las redes sociales de las instituciones públicas y que fue la familia la que la imprimió y distribuyó por la zona. La mujer también dijo que se habían perdido horas cruciales, en las cuales su sobrina podría haber estado con vida. Al respecto, la titular de la Fiscalía anunció que se abriría una investigación detallada sobre estos procedimientos, y de hecho 5 funcionarios de la institución ya estaban vinculados por sospecha de no atender correctamente la desaparición de la pequeña.
De igual modo, se denunció que en su momento no hubo un seguimiento a los reportes de presunto maltrato y a los problemas de salud mental en la familia de Fátima. Este tema cobró relevancia durante el proceso, cuando se descubrió que además de los 2 acusados, había otros 2 agresores de menores en el entorno de la niña. Uno de ellos era un hombre llamado Álvaro Euclides, de 58 años, quien fue detenido en 2020 por una presunta participación en un delito de agresión sexual. La víctima era un menor de 9 años y algunas fuentes afirmaron que era el hermano de Fátima. De Álvaro se sabe que se ganaba la vida vendiendo tamales y siendo mototaxista de manera no habitual, y que tenía una muy buena relación con José Luis, el padre de Fátima. Incluso se llamaban entre ellos compadres. También se supo que este hombre conocía a Gladys, la mujer que le quitó la vida a Fátima, y que había sido él quien le había dicho que fuera a la casa de ellos para poder pedir posada. Realmente los agresores de Fátima estuvieron en su entorno desde hacía mucho tiempo. Se determinó que este hombre había estado en los grupos de búsqueda de Fátima y supuestamente se había ofrecido a ayudar a la familia, pero lo único que quería hacer era aprovecharse. Con esto pudo abusar en al menos 3 ocasiones del hermano de Fátima. Evidentemente esto no se descubrió hasta que se hizo una investigación exhaustiva. Se determinó que esos niños los tendrían que haber sacado de esa casa donde estaban viviendo hacía muchos años. Tal vez si las autoridades hubiesen hecho bien su trabajo, Fátima ahora estaría con vida. Después de saber que este hombre había abusado del pequeño, fue detenido y llevado al reclusorio Oriente. Además, se le juzgó y recibió una sentencia de 88 años y 11 meses de cárcel por sus delitos. El otro agresor de menores resultó ser nada menos que el mismo José Luis, el padre de Fátima, quien había sido aprehendido en 2021. La fiscalía informó en un comunicado que el hombre había sido detenido por agredir sexualmente a una menor de edad en diversas ocasiones en Xochimilco. El arresto fue ejecutado por oficiales de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, quienes lo capturaron en la alcaldía de Tláhuac y lo trasladaron también al reclusorio preventivo varonil al sur de la capital. Sonia declaró que resultaba muy extraño que estos 2 sujetos estuviesen vinculados con Mario y Gladys, y que los 4 resultaran agresores de menores. En su opinión, había mucho más detrás del caso, y dijo confiar que se irían revelando durante el juicio, para honrar la memoria y hacer justicia por su sobrina. En noviembre de 2023, a casi 3 años de la desaparición y asesinato de Fátima, parecía que la espera por la anhelada justicia había llegado a su fin, cuando se iba a dar el inicio del juicio oral contra los presuntos autores de uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de México. Sin embargo, minutos antes de que comenzaran las audiencias en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, situadas en el reclusorio Oriente, un repentino cambio de defensores particulares de la imputada hizo que el juicio se reprogramara para enero de 2024. Fue así como a inicios de 2024 finalmente comenzó el proceso penal contra Gladys Giovanna Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera. Durante los siguientes 10 meses se llevó a cabo el desahogo de pruebas y se presentaron los testimonios de testigos y peritos, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la defensa de los acusados. No obstante, cuando el proceso entraba en su fase final, el 11 de noviembre, la jueza a cargo del caso declaró el juicio nulo al darse de baja por incapacidad médica, por lo que, en su búsqueda de justicia, la familia deberá revivir nuevamente todo el horror que padeció la niña raptada, agredida sexualmente y ultimada en febrero de 2020. Según medios locales, el nuevo juicio comenzaría el 15 de noviembre de 2024. Sin embargo, se supo que la nueva audiencia contra los acusados se llevó a cabo el lunes 25, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante la investigación para este video, en enero de 2025, no había trascendido información sobre el desarrollo de las audiencias, por lo que habrá que esperar para conocer el desenlace de esta dramática historia, que podría producirse en las próximas semanas o meses del año. El rapto, agresión y brutal asesinato de la niña Fátima Cecilia Aldriguete Antón, de apenas 7 años, dejó una profunda herida en la sociedad mexicana, que no cesa de exigir justicia y también medidas ante los crecientes números de violencia en contra de la mujer y los niños en ese país.
Asimismo, las complejidades del entorno familiar de la víctima que salieron a la luz a raíz de la investigación del crimen y del seguimiento social al caso, pusieron en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos menores y personas con limitaciones cognitivas o problemas de salud mental, que son aprovechadas por seres depravados, capaces de las peores acciones para satisfacer sus retorcidas fantasías. Ahora que conocen la historia de Fátima, cuéntenos en los comentarios ustedes qué opinan de esto. ¿Se podría haber salvado a esta niña si las autoridades hubieran actuado a tiempo? No solamente cuando se dio la denuncia, sino también mucho antes, cuando ya sus familiares habían denunciado que algo no estaba bien en esa casa. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las autoridades en este caso? ¿Y por qué hasta el día de hoy no se le ha hecho justicia? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Déjenos un comentario, nosotros los estaremos leyendo. Como siempre decimos, un caso terrible, se perdió la vida en esta ocasión de una niña, y siempre que tratamos casos de niños, pues todavía duele más. Realmente un caso de una negligencia increíble por parte de las autoridades. Se había dicho ya que tanto Fátima como sus hermanos no estaban seguros en el entorno en el que estaban y nadie les hizo caso. Realmente parece ser que la justicia solo funciona para algunos y que a muchas personas se les ve como ciudadanos de segunda. Hay muchos casos que han sido resueltos muy rápido por ser mediáticos. Acabo de subir un video sobre el caso del Fofo Márquez y de cómo se resolvió en menos de un año, pero en el caso de Fátima ya han pasado muchos años y todavía no se ha sentenciado a esas personas. No todas las víctimas reciben el mismo trato cuando todas deberían recibirlo. Todas las víctimas tienen el mismo valor y todos los casos deben ser tratados con celeridad. Todas las personas merecen y merecemos justicia. Fátima era una niña que simplemente estaba viviendo la vida que le había tocado. Ella no tenía la culpa de haber nacido en ese entorno o de estar conviviendo con ciertas personas. Al final fue blanco del deseo horrible de un hombre y de una mujer también, que no pudo ir a las autoridades a denunciar a su pareja que ya era violento y agresivo con ella. Realmente todo lo que sucedió en la vida de esta pequeña nos enseña que muchas veces como sociedad las cosas están muy mal. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Les recuerdo que el canal de Carlos va a estar en la caja de la descripción y en un comentario fijado también para que vayan a ver su video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.